Intenté la vez pasada y no puedo. Ahí está. Ahí está grabando. No sé si les va a preguntar a Genial. ustedes. Bueno, ahí sí siguen comentando. Estamos trabajando en la segunda clase, la segunda y última clase, que ya es de cierre o encuentro, por ahí lo podemos llamar, porque la clase es un montón de cosas de las que hicimos en nuestro curso de CIED, en el trayecto formativo, que está en el marco de la propuesta de educación a distancia, de la opción pedagógica a distancia. Nosotros, desde el área de educación a distancia, entonces lo que queríamos era, en este momento, en este encuentro, focalizar en todo el desarrollo de lo que hicimos en este curso, en este primer curso sobre el CIED. Y entonces, bueno, ahí estábamos comentando antes de empezar la grabación, para quienes lo vean después, a mostrar todas las distintas formas que tomó la organización del trabajo grupal, ¿no? Y con formas nos referimos a tiempos, a recursos, a integración de recursos, ¿no? Como algunas se encontraron físicamente, otros se organizaron desde el WhatsApp, otros combinaron, no más de una, en el documento de Drive y después en el foro, primero en el foro y después en el Drive, se pasaron teléfonos, se conectaron, ¿no? Ahí se veía. Eh, y ahí, bueno, los compañeros, las compañeras que están acá presentes manifiestan la valoración, en general todas positivas, por lo menos las que se expresaron en ese sentido, mostraron como ese potencial que tiene el trabajo grupal en las formas que puede adoptar en esos escenarios más híbridos, ¿no? En los que se encontraron físicamente, los que algunos estaban físicamente y algún otro no. Eh, Ahí están comentando algunos en el chat, que se puede ir leyendo también, la utilidad del Drive, la utilidad del Meet, decían algunos, o alguna plataforma, no importa cuál. Y ahí alguien decía que usaron algo que ya que yo no conocía a nadie en mi grupo, que no se conocían y a partir de algunas herramientas se fueron conociendo. Pero más allá de todo lo que fueron usando, que está ahí listado en el chat, así que podemos ver formas de organización, está bueno pensar que nuestros estudiantes pueden adoptar formas de trabajo que les son particulares y asumir algo que nos es tremendo a los y las docentes. Bueno, los más nuevos por ahí no lo tienen, pero que es que no vamos a controlar todo, ¿no? Y bancarnos que no lo vamos a controlar, ¿no? Y que van a pasar cosas que no sabemos, nosotras no sabíamos lo que iba a pasar en esa semana. Hacíamos un diseño de propuesta con Ceci, ¿no? Un diseño en el que pautábamos, bueno, en estos 2 días, 3 días, 5 días van a pasar tales cosas, en estos dos tales otras, y lo planteábamos. Pero en realidad después era una caja oscura, porque cuando decíamos, bueno, acá pueden trabajar, pero trabajan en otro lado, decían, bueno, acá te paso mi teléfono. Fue, como dice Ceci, bastante rápido, ¿no? Entonces vimos que la organización se daba y que fluía. A veces no fluye y uno tiene que ver en qué momento intervenir, porque tranquilamente ustedes podían haber dicho, no, nosotros vamos a trabajar, tenemos 5 días, vamos a trabajar el día 4 juntas y antes estamos leyendo. O estamos reunidos en la oficina, como decían algunas, eh, y estaban en la oficina, pero nosotros no las podíamos ver, lógico. Bueno, ahí como bajar un poco esa expectativa. Bueno, lo que les decía un poco, para el día de hoy, lo que pensábamos es como transparentar algunas decisiones en esta línea, ¿no? Poder compartir con ustedes como compañeros, colegas que somos, eh, algunas decisiones que vamos tomando en las propuestas en la opción pedagógica a distancia, que algunas son extrapolables a la presencialidad y otras por ahí son más específicas. Entonces, compartir eso, comentar algunas cosas que surgieron, que nos llamaron la atención, que fueron interesantes, potentes, novedosas para nosotras, eh, de ese primer momento donde ustedes expresaron desde dónde partían, sobre todo con las experiencias, retomar de algún modo esas conclusiones que fueron trabajando, apareciendo en cada uno de los grupos, y después en las conclusiones sobre las conclusiones, ¿no? Y hacer referencia a por qué esta decisión, esta organización, esta secuencia pensada, si ustedes lo piensan, ahora lo vamos a ver, pero eh, como de forma recurrente, ¿no? Y vamos volviendo sobre los contenidos, primero individualmente, después en pequeños grupos, después en el grupo general, porque a veces ver cómo trabajó otro ayuda a iluminar algo de lo que ustedes mismos, o enriquecer, ¿no? Lo que el grupo o lo que individualmente se trabajó.
Bueno, y comentar estos temas que son nodales, por supuesto abrir el micrófono a ustedes, hacer alguna actividad interactiva, presentar lo que va a ser el trabajo final y, y bueno, y cerrar el día de hoy. Así que ese es nuestro plan para la próxima hora y media más o menos. Eh, si están de acuerdo entonces, y quizás para empezar entonces, tengan en mente eso, ¿no? La secuencia que dimos. O sea, fíjense, y ahí vamos a ir a lo primero, pero fíjense que lo primero que hicimos fue recuperar sus experiencias en relación con la opción pedagógica, o lo que ustedes consideraban que eran las experiencias, por experiencia directa o por referencia, ¿no? Y poner eso en el centro, eso era lo inicial. Y decidimos no dejarlo suelto, sino después trabajar sobre eso, volver a mirarlo, volver a mirar no solo lo de uno, sino lo de los y las demás. Así que, bueno, Ceci va a comentar algunas cosas, como algunas pinceladas, no es una cosa exhaustiva, además todo está en el campus y vamos a seguir haciendo algunas devoluciones. Nos falta hacer una devolución también sobre esas conclusiones, pero bueno, vamos a avanzar acá. No queremos ser exhaustivos ni repetir lo que está en el campus, porque lo que está en el campus está en el campus. Entonces no hace falta volver a decir lo que está dicho. Vamos a tratar de construir algo distinto que podamos, en la que podamos aprovechar, si se puede decir al máximo, el momento este de sincronía, ¿no? Que no es repetir lo mismo que ya está, sino proponer algo diferente y que enriquezca lo otro, y que dialogue quizás también con lo que está en el campus. Así que bueno, Ceci, cuando quieras, si querés comentar sobre esos primeros mensajes, que parece que fueron hace una eternidad, fueron hace 2 semanas o menos, no, 2 semanas, eh, y quedaron ahí plantados. Y siguen apareciendo, te digo, hasta el día de hoy siguen apareciendo. Yo lo que he hecho tal vez un poco también para tranquilizar las ansiedades que todos tenemos, es ir haciendo un breve comentario a todos los posteos de cada uno de ustedes, porque a veces uno también se queda con esa necesidad de un ida y vuelta, ¿no? De ¿lo habrá leído, no lo habrá leído, estará bien, estará mal? Bueno, aunque sea un recibido, hemos ido agregando como a manera de comentarios. También he ido enviando mensajes, muchos de ustedes habrán recibido mensajes míos, porque solicitando, digamos, que tal vez no están los nombres o tal vez no he visto sus aportes, entonces pidiendo nuevamente eso para que, por supuesto, la actividad se enriquezca y todos podamos aportar, a manera de seguimiento también, ¿no? En ese sentido, lo primero que quiero decir es que estamos muy contentos porque de aquellos 135 inscriptos iniciales, al día de hoy más o menos activamente están trabajando 105 docentes, que todos los días se va sumando alguno o alguna, porque comienza a participar o porque el fin de semana le es más provechoso, entonces comienza a realizar las actividades. Pero bueno, la verdad que es un muy buen número, entre 105, 110 personas, porque se siguen sumando a los grupos, algunos de ustedes. Por supuesto, entendemos que es una época del año complicada en la que todos estamos con muchas tareas, con muchos cierres de cosas, así que más de 100 personas estén activamente trabajando, produciendo, construyendo conocimiento colaborativo es sumamente positivo. Así que bueno, yendo directamente al mural, hay una palabra que creo que hay que destacarla porque es la palabra del mural y es la pandemia, claramente. Eh, Esta cuestión de la pandemia se nombra fundamentalmente en la experiencia docente, ¿no? Si ustedes van al mural, nosotros habíamos construido el mural en base a 3 grandes columnas. Una tenía que ver con la experiencia docente, la otra tenía que ver con la experiencia como estudiante y otra tenía que ver con experiencias tal vez que me habían contado, que lo había vivido desde otro lugar, como madre, como padre, ¿sí? Me lo había contado otro docente, bueno, experiencias que tal vez no eran nuestras personales. Bueno, en esa columna no hay nada
¿sí? O algo, creo que hay un posteo sobre alguien que habló del rol de tutor que tuvo. Fundamentalmente los posteos se concentraron en las dos primeras columnas. Y en la columna experiencia se menciona mucho a la pandemia. Se la marca fundamentalmente como un antes y un después, ¿no? Como un desafío, pero a la vez como una oportunidad de crecimiento, de enriquecimiento, de volver la mirada a nuevas maneras de enseñar y de aprender, que por supuesto ya estaban presentes, no es que la pandemia inició todo, pero bueno, el contexto inevitable de ese aislamiento social obligatorio que todos tuvimos que sufrir de alguna manera, le imprime a eso una nueva mirada, una nueva importancia, ¿no? Otro análisis. Se remarca la pandemia como una posibilidad de aprendizaje en la que por supuesto se trabajó mucho, pero que bueno, que todo eso que se trabajó, todo eso que se hizo en aquel momento es hoy o resulta hoy gratificante, ¿no? En algunos casos también se la marca como angustia, como angustiante, como un proceso que fue bastante difícil de sobrellevar, pero que bueno, que en todos los casos dejó una huella de fortalecimiento a nivel educativo, de sus prácticas, de crecimiento como docente, ¿no? Se habla mucho de lo individual, del trabajo individual que se hizo, pero también al interior de los equipos docentes, al interior de los equipos de investigación, también fue mucho el trabajo y también se hace mención a eso. Como estudiante se habla mucho bueno, de su paso como estudiante en alguna carrera de grado o de posgrado también, en cursos de capacitación, en seminarios de posgrado y demás. Se habla mucho del aprendizaje colaborativo en ese sentido, de la posibilidad de construir comunidades de aprendizaje, además de la importancia de poder gestionar cada cursante sus tiempos, ¿no? De acortar distancias, de que esta manera de enseñar y de aprender favorece el cursado, porque muchas veces uno no podría cursar si no fuera a distancia, ¿no? Entonces, agradecen también esa posibilidad de hacerlo de esta manera y de seguir formándose de esta manera. Algunas, eh, algunos posteos que yo traigo, digamos, que voy a leer sin dar nombres y sin ahondar demasiado, pero como para tener presentes, por supuesto, ustedes pueden ir al mural tantas veces quieran, seguir haciendo comentarios, muchos de ustedes ya los han hecho, seguir leyéndonos, seguir enriqueciéndonos. Una experiencia, dice, mi experiencia como estudiante en la era de la educación a distancia y las mediaciones tecnológicas fue y sigue siendo un proceso de adaptación y descubrimiento, ¿no? La computadora y el celular se convirtieron en mi aula virtual y las videollamadas, Zoom, Meet, en mi forma principal de acercarme a profesores y compañeros. Aunque al principio se marca, ¿no? Fue más que difícil. Ahí se marca, digamos, la dificultad inicial, pero bueno, lo positivo que todo eso dejó en definitiva. Otro posteo dice, en distintas oportunidades, como estudiante, como tutor o cursando diferentes trayectos, pudimos visualizar diferentes propuestas o modelos de aula virtual. En general, la sensación que tuve fue, ahí me perdí, en general la sensación que tuve como estudiante o tutor al acompañar a otros estudiantes es el aula virtual como un espacio vacío, dice. Se deja un cartel de bienvenida y alguna carpeta con bibliografía. Acá se habla básicamente en este posteo de el aula virtual usada como repositorio en definitiva, ¿no? Dice, en diferentes oportunidades sentí que se usaba más que como un aula virtual, como un repositorio, ya que ese tipo de aula sin mediaciones, guías ni actividades podría ser reemplazada, dice, tranquilamente por un Drive o por algún otro recurso. Después, bueno, se habla de alguien que comenzó a estudiar una licenciatura, decido anotarme a cursar esta carrera en el año 2020, por supuesto sabemos qué pasa en ese 2020,
De un día para el otro, los docentes que me dictaban las materias debieron buscar diferentes alternativas para poder seguir con el cursado. Me pasó de tener diferentes experiencias. Por ejemplo, una profesora utilizó un pizarrón para dar las clases, pero la resolución de la cámara no ayudaba, por lo que era muy difícil entender. En otro caso, el profesor no tenía pizarrón y yo sí, así que lo ayudé. Dice, en definitiva, Marca, me parece muy importante rescatar de esa época que marcó un cambio en lo referido a lo educativo. Es el trabajo en equipo de los profesores y estudiantes. Fue un trabajo en conjunto muy enriquecedor, dice, ¿no? Acá se marca, bueno, un rol docente y estudiante como muy, muy activo y una construcción del conocimiento entre todos, ¿no? Otra cuestión dice, mi experiencia como docente fue compleja al principio, tratando de incorporar lo aprendido en materia de herramientas tecnológicas para poder llevarlas al aula virtual. Querer reemplazar una clase presencial de 80 minutos con una virtual, con la misma carga horaria, fue algo que al poco tiempo descubrí que es imposible, sobre todo por no tener el ida y vuelta que se generaba en una clase presencial. Se marca, en muchos posteos se marca esta cuestión de el sentir el rol docente un poco en soledad, ¿no? Porque parecía que del otro lado el estudiante no estaba, o tenían las cámaras apagadas, o no se sabía muy bien, no había ese ida y vuelta que por ahí marcan ustedes como docentes en la presencialidad. Por ahí, por supuesto, es mucho más fácil de que se dé, o más fácil de descubrir o de determinar, digamos. Acá era más difícil. Y bueno, acá habla también de cómo cambia también la lógica de la presencialidad a la distancia, ¿no? Y que por supuesto no se puede trasladar tal cual la presencialidad a la distancia, ¿no? Es difícil. Y en este caso, obviamente, hablamos de que es necesaria también una revisión de las prácticas, es inevitable. Bueno, también se habla en algún posteo por ahí de encontrarse cursando una carrera y terminar descubriendo una especie de universo compartido, ¿no? Que al inicio se sentía en soledad y después logra descubrir que hay un grupo de gente que se puede compartir un montón de cosas y que el intercambio eh, enriquece y demás. Y quiero marcar tres comentarios que a mí me parecieron muy potentes por lo que se plantea, ¿no? Uno dice, mi experiencia como docente tiene que ver con un antes y un después de la pandemia. Evidentemente nos hizo movernos de esos casilleros tradicionales para acompañar a las residentes y pensar la escuela desde otro lugar, para procesar la idea de enseñanza y aprendizaje de otras formas. Nos desafió a pensar fuera de un aula, a buscar herramientas nuevas para poder orientarlas y orientarlos en sus vínculos con los alumnos y a seguir aprendiendo día a día otros modos de acercarse a los chicos más allá de dar la clase. Otro comentario, el segundo, dice, sigo en este camino de seguir aprendiendo, pero fue impactante descubrir la complejidad que tiene este mundo, con sus propios lenguajes, que integran a otros, que permite creatividad, aprender, enseñar, reflexionar, voces diversas, etc. Pero a su vez que debe tener un sentido que sea común, que se comparta, en una intencionalidad que sea entendida por quienes comparten el espacio virtual. Y el tercero dice, como profe, y luego de la pandemia, entiendo que la presencialidad habilita a experiencias inigualables por los soportes digitales. Sin embargo, también comprendo que estos últimos tienen un potencial de democratización en cuanto al acceso a las propuestas educativas. Y para ello es necesario adecuar las estrategias docentes, actividades propuestas, modos de vinculación con el estudiantado e incluso la caracterización de quienes serán destinatarios o destinatarias de la propuesta que desarrollemos. Y digo que me parecieron potentes, no porque todo lo demás no lo sea, por supuesto que todo es muy, muy rico, todo lo que han ido publicando en ese mural,
Pero bueno, esto tiene que ver con lo que estamos intentando transmitir e intentamos transmitir desde hace mucho con nuestros cursos, con cada uno de los cursos que dictamos y con este trayecto en particular, y que se ve reflejado también en la normativa que hemos estado escribiendo y construyendo también desde el área en consenso con los referentes del área de educación a distancia de cada una de las unidades académicas, aprobadas también por el Consejo Superior, lo que habla también de una decisión institucional, ¿no? De trabajar fuertemente estas temáticas y de apostar fuertemente a esta opción que es la educación a distancia. Bueno, esto es un poquito de lo mucho que hay en ese mural. De nuevo les digo, pueden ir y volver todo el tiempo, hacer comentarios, revisar, releer, tomar cosas que les sirvan. Aparecen también ejemplos de recursos utilizados, por ejemplo, en algunos casos. Aparece mucho ahí dentro, así que hay mucho por leer y todo muy interesante. Me extendí, Vero. Ahí está. Buenísimo, porque nos muestra, si se fijan en esos mensajes, está como el germen de lo que después va surgiendo y de un modo más enriquecido, ¿no? En los distintos grupos, en ese diálogo, como decían, por ahí al principio, en esos diálogos, ahí esos nos marcan claramente algunos temas eh, que desde la experimentación aparecen. En los distintos grupos ya hicimos una primera lectura, bueno, algunos se terminaron de presentar en estos días, ayer en realidad, y después están los comentarios a los comentarios, ¿no? En eso que decíamos cómo vamos poniendo luz y vamos enriqueciendo, había algo que nos preocupaba mucho al principio, que era cómo introducir aspectos más conceptuales, ¿no? Sin que termine siendo un curso teórico, porque no queríamos que fuera un curso teórico y a la vez no queríamos dejarlo en una cosa de casi catártica, de lo que sabemos, lo que conocemos y quedarnos ahí. En algunos mensajes, en algunas construcciones de grupos, bueno, algunos grupos se quedaron más, si se fijaron, vieron que en la propuesta completa que habíamos diseñado, había como varias partes, y esas partes involucraban el ir y venir con la bibliografía o con los recursos o con los videos, que si alguien no los vio, igual recomendamos que los vean, que a propósito el trabajo grupal era para que se ayudaran y pudieran tener una mirada, y por ahí si alguno no había leído o visto algo, que igual lo pudiera incorporar con la idea de que sepan que eso está ahí y puedan seguir mirándolo, ¿no? En algunos casos nos quedaban como mensajes un poco como acartonados en esos primeros inicios de los grupos. Acartonados digo como muy teóricos y alejados de lo que pasa en esas experiencias. Pero después en ese devenir o en esa construcción o esa reconstrucción que se iba haciendo, se movían, ¿no? Se movían los que eran muy centrados en la experiencia y poco teóricos, había algo que hacía echar luz con la mirada de algún especialista o alguna lectura o alguna normativa o alguna idea de la normativa que venía a romper. Los mensajes de los grupos realmente son muy potentes de distintas formas. Ahí se notaba con claridad cuando eran muy homogéneos, ¿no? Y por ejemplo eran todos de las mismas disciplinas o disciplinas más cercanas, y además ya se conocían, entonces venía como, bueno, ponemos algo que incluso está casi en los artículos, ¿no? Como un decálogo, pero bueno, entraba en diálogo como más concreto en general, a veces, algunas veces más, algunos menos, como para implementar, porque muchas veces podemos enunciar muchas cosas y nos cuesta llevarlas a nuestras prácticas, ¿no? ¿En qué significa? Y en algunos mensajes, algún grupo también ponía, bueno, por ejemplo, las teóricas son videoconferencias pregrabadas, ¿no? Veía en alguno, por ejemplo, pero no era el único caso, ¿no? Entonces, está buenísimo y abre un portal de posibilidades. Por suerte después además venía pegado a las prácticas y muchas opciones de cosas para hacer en las prácticas. Porque digo, si uno eh, le encanta el caviar, a mí me encanta el queso Roquefort. Si yo como Roquefort un día, al otro día, al otro día, al otro día y al otro día,
y después ya no quiero más Roquefort por un año. No sé si dejó de gustar, bueno, además de que no debería comer queso de Roquefort, además está decir, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema. Eh, Uno lo que le gusta tampoco es que lo puede hacer siempre, aunque sea bueno y sea valioso, ¿no? Hay algo de lo novedoso, de ir modificando. Por supuesto que, por ejemplo, una clase pregrabada puede ser, o sea, puede haber 5 clases pregrabadas, las 5 son clases pregrabadas y son todas diferentes. Pero ahí hay algo de formato que está bueno alterar, ¿no? Cuando uno altera las formas, muchas veces genera como algo de la sorpresa, no una sorpresa total, porque si es demasiado alejado, demasiado nuevo, también demanda mucha energía aprenderlo, ¿no? Pero vamos a ponerlo distinto, a mí me gusta andar en bicicleta. Está bien andar en bicicleta todos los días, pero digo, ya después no es algo maravilloso. Ahora, si yo ando en bicicleta una vez, digo, ay, qué lindo, cómo me gusta. Entonces, hay que ir jugando un poco en eso. Y esto lo tomo como ejemplo, ¿no? Porque ustedes en muchos grupos lo planteaban esto. Bueno, hay un montón de abanico. Y como decían por ahí, en los casos en que pudieron estar de distintas disciplinas, pudieron reconocer más variaciones, ¿no? También un poco por eso, porque uno cuando está acostumbrado a algo y eso funciona, bueno, lo sigue sosteniendo. Pero ojo con mantenernos en esos mismos formatos. Entonces eso como para decir. Eh, el CIED en sí mismo como CIED, los que compartieron los mensajes preliminares de ese punteo, ¿no? Pero lo que dijimos es, lo que presentan es el punteo de las 5 cosas que tienen que tener en cuenta o algo así, o más potentes para mirar en proyección a sus próximas clases. En muchos casos pudieron ir y venir con las lecturas, con los temas, ¿no? También eran las preguntas iniciales para llegar a eso, eran como preguntas que intentaban como hackear un poco lo que vemos como natural, y no necesariamente es natural, ¿no? Como desnaturalizar lo que está naturalizado. Entonces, en algunos casos que se pueden ver, ese punteo es como algo que ya estaba medio como planteado. Está bárbaro, o sea, yo me sumo a lo que decía Ceci de el potencial que tienen esos mensajes. O sea, las discusiones que se están dando en este momento sobre la educación, la opción pedagógica a distancia, pero en general sobre la enseñanza en el nivel superior, rondan todas esos principios que ustedes pusieron, esos 5 puntos que pusieron, eh, la verdad es que están en la pomada, ¿no? Están en la cresta de la ola, esos problemas y cómo identifican esos problemas los distintos grupos. Y ni que hablar cuando focalizan en las conclusiones sobre las conclusiones, porque ahí otra vez se pusieron, en algunos casos individualmente, pero en la mayoría de los grupos o muchos grupos, volvieron a mirar lo que contestaron, lo que respondieron, lo que compusieron los distintos grupos e identificaron similitudes, diferencias, ¿no? Y esos aspectos recurrentes, está buenísimo identificarlos, y también identificar esos que se salen de la masa, ¿no? De lo que es lo más común, porque eso nos muestra a veces caminitos alternativos y están ahí puestos. Eh, yo ahí los levanté como para tomarlos, pero no sé si vale la pena porque tampoco son tantos, porque justamente esto que construimos en la propuesta, y hago paréntesis para contar por qué propusimos así la actividad, esta idea de que ustedes fueran trabajando en grupo y que después de trabajar en grupo hicieran unas conclusiones que presentaran algo acotado, algunos presentaron todo completo, pero el foco estaba en esos 5 puntos, es muy cortito, entonces permite que lo lean, porque si todos hubieran escrito 1 o 2 páginas, cada grupo, ¿no? Entonces los 20 grupos hacían esas 2 páginas, van multiplicando las páginas para leer y claro, no tenemos tiempo de leer tanto, ¿no? Digo a ustedes como participantes. Mientras que mensajes más acotados sí es más fácil. Entonces, hay un trabajo de producción y después hay un trabajo de reflexión que es poner esas conclusiones, que otra vez son bastante recurrentes, es cómo construyo con recursos en el marco de propuestas con sentido pedagógico. No hubo ningún grupo, por ahí alguno fue, en esos mensajes iniciales, aparecen algunos que son más instrumentales, ¿no? Y se centran más en el recurso que usaron. Pero cuando aparece la reconstrucción, en todos los casos, aparece una mirada con perspectiva pedagógica,
no solo didáctica, sino pedagógica y en el sentido más institucional de qué enseñamos y cómo, y la valoración de la educación a distancia, y la discusión o la tensión entre lo que se hizo en la pandemia. Bueno, fue muy bueno, pero no, pero hay otras propuestas que son mejores de educación a distancia, que estamos aprendiendo y entonces vamos incorporando eh, criterios y estándares de la educación a distancia que van enriqueciendo las formas que va adoptando las propuestas que hacemos. Pero ahí viene interesante porque todos están planteando, bueno, ¿cómo hacemos las clases teóricas? ¿Cómo hacemos para incorporar? ¿Cómo hacemos para incorporar, decían algunos varios, ¿no? Las cuestiones de género, aparecían algunos como cuestiones de género, en otros cómo incorporamos a quienes no pueden acceder, eh, cómo es importante la accesibilidad y la conectividad, que no es plena. En algunos casos yo lo marqué porque algunos grupos plantean, por ejemplo, bueno, cuando no es la conexión plena, entonces aprovechamos el campus virtual para completar. Yo me preguntaba, ¿solo cuando no es plena aprovechamos el campus? ¿O si vamos a imaginar un ideal y vamos a suponer que en los próximos meses eh, o años, pongámosle en meses, tenemos conectividad plena, tenemos a todos los estudiantes, las estudiantes con computadoras y continúan los programas o las políticas públicas que favorecen la inclusión y que, por ejemplo, conectar igualdad, y entonces llegan los pibes, las pibas de las escuelas con sus computadoras, vamos a suponer que pasa todo eso, y además hay conectividad y además todo funciona fenómeno. Y entonces ya no nos serviría ese juego entre campus, ¿no? Y lo que queda ahí asincrónico y el momento de la videoconferencia, ¿no? ¿Es solo un complemento porque no funciona o si funcionara así lo seguiríamos usando porque vemos que potencia, ¿no? Bueno, este tipo de cosas en cada mensaje. Yo después les voy a hacer una marquita, una pregunta, algo más sobre esas conclusiones que cada grupo puso, porque además tienen mucho trabajo de ustedes y bueno, nosotras también y tenemos esa mirada y queremos hacer esa devolución también como para que, no para concluir nada, es para seguir pensando, porque en realidad estamos pensando en estas cosas. Y además alguien podría decir, y bueno, en mi materia sí, si la conectividad anda bien no tiene sentido agregar esto. Y en otra podrían decir al revés, bueno, si el campus funciona bien, no necesito las videoconferencias, ¿no? O si puedo hacer buenos videos, ya no tiene sentido hacerlo en sincronía, porque además vienen pocos, por ejemplo. Y entonces, ayer estábamos en una capacitación, a otro paréntesis, una capacitación de docentes que estamos coordinando, estamos también con Ceci, eh, y potenciales cursantes son 16.000, ¿no? Y ayer hicimos un encuentro de apertura y participaron 160, ¿no? Con lo cual hubo un 1% que vio ese encuentro en vivo. Es muy poquito, es un 1%, era un montón, porque igual eran 160, ¿no? Pero lo que quiero decir es que a veces creemos que es mejor y creemos que el vivo es mejor y sin embargo, fíjense todos los que quedaron afuera. Por supuesto quedó grabado, o sea, no lo digo, no traigo como un problema, o sea, como problema lo resolvemos. La cuestión es ver si es algo que funciona, que tiene sentido, ¿no? A veces la intencionalidad está bien o el sentido está bien, pero el sentido se choca con la realidad, entonces hay que repensar, recalculando, ¿no? Como diría el GPS. Bueno, vamos a recalcular y pensar esto no nos funciona. Bueno, de todo esto ustedes hablaron. La verdad que todos esos temas que son centrales, que el otro día los planteábamos y que se plantean en cada congreso sobre el tema, en cada debate, en la rueda, que es la red de educación a distancia, lo que está pasando en otras universidades nacionales, está expresado, podríamos hacer un paper y sale perfecto, no dejamos ningún punto afuera de lo que es el debate de la educación superior. Y en muchos grupos, sobre todo, bueno, eso los que compartieron, digamos, la parte más teórica del trabajo, aparecen además referencias concretas a los documentos, digo los documentos más formales, además de la bibliografía, que están en ese debate, ¿no? Con sus luces y sus sombras, porque además uno ve ahí y entonces lo ve, pero choca un poco con nuestra realidad o se asemeja más a la realidad. Pero bueno, eso muy valioso que pudieron como elevar, o a veces lo teórico es si está por arriba o si está por abajo, ¿no? Si es un pilar sobre donde uno se apoya o si está por arriba y eso uno accede. Pero bueno, el escalón de revisar lo conceptual estuvo a veces en alguna persona que le agregó y le fue mejorando porque ahí se veía el trabajo y entonces los otros le respondían o le agregaban.
Entonces, ya sea que subieron al escalón de lo más conceptual o bajaron a mirar como en la profundidad de eso conceptual, estuvo. Y quedan cosas para que ustedes sigan mirando. Ahí, en lugar del CIED, creemos que sí, ahora vamos a hacer una actividad para ver un poquito eso también. También el lugar central de la pandemia, como decían, ¿no? Si hiciéramos una nube de palabras, seguro aparecería la pandemia así grandota y otras palabras asociadas, pero la pandemia es sin duda enorme. Y bueno, y otra cosa para pensar es esa distancia entre la educación a distancia y la opción pedagógica a distancia ideal y la que es posible y la que podemos construir. Y bueno, y para cerrar, digamos, esta parte es cómo este curso y el resto de los cursos que van a tener, déjense interpelar por los cursos, quiero decir, que no sea que nos quedemos en lo que ya sabemos, aflójense, anímense a dudar, anímense a cuestionar cosas que les están pasando con la opción pedagógica a distancia, ¿no? Que en muchos grupos aparecía, en muchos grupos aparecía esto y en algunos grupos no llegaba a verse, pero tampoco quiere decir que una conclusión lo muestre, pero a veces uno pone como lo que cree que el otro quiere escuchar, o lo que leyó, o lo que cree que está bien, pero a veces se distancia de la forma de enseñar. Y lo que nosotros queremos es, todos, nosotros, nosotras, lo que queremos es enseñar cada vez mejor, en este caso, ¿no? No estamos haciendo un curso de teoría de la educación o de didáctica, ¿no? Conceptual. Lo que estamos tratando de hacer es ver cómo todo eso nos nutre para enseñar mejor. Entonces, si estamos en desacuerdo o si hay algo que se contradice, esto que digo, en principio un encuentro sincrónico para todos los cursantes de algo, que es una apertura y donde van a estar, debería ser algo, sin embargo no funciona, ¿por qué? Porque no hay conexión, porque el horario que uno eligió no funciona, porque la videoconferencia ya es un plomo, ya uno está habituado, se hizo como el queso Roquefort, ya lo comí tantas veces que para qué me voy a meter en una videoconferencia, ¿no? Entonces, ahí, que ustedes lo ponen también, ¿no? Como ser flexibles y ir mostrando distintas alternativas. Algunos plantean, por ejemplo, muchas alternativas para las prácticas, y por ahí más tradicional o siempre con una misma tradición para las teóricas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué eso aparece con tanta fuerza? O sí, o es porque hay también uno empieza a mirar y dice, bueno, hay algunas cosas que son difíciles de romper también en nuestros cursantes, o porque considera que, bueno, que hay un hilo que tiene que sostenerse para poder generar estructura. O sea, hay muchos argumentos a favor y en contra de cada una de las cosas que ustedes pusieron y se nota, ¿no? Así que eso. Y lo siguiente, entonces, para decir, con todo eso que pasó en los grupos, ahí aparece la pandemia, como decíamos, y la proyección. Lo importante acá también, hablábamos mucho con Ceci, es no estancarnos en la pandemia. Que esa pandemia grandota no sea, bueno, fue la experiencia, que fue un antes y un después, pero el después es volver bastante a lo anterior, que en algunos casos, me parece que no los que están en este curso, pero en muchos casos pasó eso. Bueno, la pandemia fue una experiencia, pero listo, eso ya pasó y es parte de lo que queremos borrar, o no nos funciona o no queremos, y volvemos a dar las clases como antes. Nosotras apelamos a intentar hacer una proyección que supere lo de antes, que supere la pandemia, que vaya más allá. Y en ese sentido, pensábamos algo que nombraron mucho en los distintos grupos, que es el derecho, ¿no? La inclusión, el derecho a estudiar a quienes no tienen posibilidad de llegar, lo hablábamos el encuentro anterior, esa perspectiva de derecho que es pilar en nuestra universidad, y cómo hacemos para hacer prácticas más inclusivas, que lleguen, respetar ese derecho de los y las estudiantes que no pueden desplazarse y quieren estudiar, o que les resulta, o que es más flexible, como también marcaban varios grupos, la posibilidad de adaptarse porque es más flexible, porque es más accesible, ¿no? En esta línea está la institución, esto también decirlo, ¿no? Hay una línea que todas las autoridades de todas las facultades están pendientes de esto, cómo hacer para llegar a los estudiantes, las estudiantes de toda la provincia, cómo hacer para que ellos lleguen a la universidad, pero para que la universidad llegue a cada uno de esos. Y ahí lo vemos concretamente en acciones como, bueno, el CIED como diseño general, el programa territorio, empezamos a ver programas que apuntan a eso, ¿no? La mirada de los estudiantes, que la marcaron muchos también, lo decía recién, ¿no? Esto de que muchos quieren estudiar con formatos más híbridos o más en opción pedagógica a distancia, pero otros no.
¿no? Algunos necesitan más ir y estar, o pueden, o quieren, o viven más cerca, bueno, por muchas razones, y otras necesitan tener esa otra posibilidad. Entonces ahí también, en algunas unidades académicas se generan propuestas que, que combinan, que son bimodales ya desde hace mucho tiempo, no solo desde la pandemia, pero bueno, buscar también esas alternativas. Epistemológicamente, conceptualmente, estamos hablando de los temas que se está hablando y hay un cambio de sentido. Eso lo mencionaron también todos los que pudimos ir viendo el recorrido, que lo hablábamos además bueno, lo vieron en los textos, en los videos, y en cada grupo aparecía eso que está cambiando, ¿no? Hay un concepto de presencialidad que está cambiando, hay un concepto de cómo se enseña en la universidad que está cambiando, cómo se aprende, cómo las tecnologías digitales, que las tecnologías de esta época irrumpen, ¿no? Y se incorporan como posibilidad a la enseñanza, y normativamente. Entonces ahí nosotros tenemos nuestro CIED, que es ese paraguas, esa reglamentación para el CIED, que es el paraguas, que todos tienen acceso, que todos pueden verlo, que es para todas las unidades académicas, que a su vez las unidades académicas están creando eh, digamos, las concreciones, cómo se va concretizando ese reglamento en las distintas unidades académicas, teniendo en cuenta cuestiones disciplinares, de tipos de carreras, etcétera, ¿no? Eh, entonces ahí también están los aspectos institucionales que atraviesan esto. Y en toda esa construcción está el CIED, ¿no? Para nosotros porque es eh, como el punto de anclaje, ¿no? Es nuestro ancla que nos hace estar, bueno, a ver dónde estamos parados, qué tenemos en nuestro CIED y esas reglamentaciones que están surgiendo en las unidades académicas, que algunas ya están y otras no tanto, pero es como nuestro paraguas, ¿no? Lo decíamos otra vez, nuestro horizonte, que además es bastante amplio y abierto, justamente para permitir que haya prácticas innovadoras en cada materia, en cada clase, en cada materia, en cada departamento, en cada facultad, ¿no? En cada carrera, por supuesto. Bueno, esto es un poco lo que me parece que es lo que, como cosas generales para mencionar. Si les parece, son 10 y 20, pero queremos hacer algunas actividades. No sé si quedó algo que me esté perdiendo y se me haya ido, o si alguien nota que faltó decir algo, pero si no, podemos pasar a una actividad que pensamos que puede interesar y que puede hacer escuchar las voces de todos y todas, ¿no? O sea, queremos dar la voz y a la vez queremos que todos puedan hablar. Entonces, para no extendernos mucho en el tiempo, vamos a plantear una actividad. Ceci, no sé si hay algo para que me digas. No, pero creo que no. Bueno, muy bien. Pasamos a la actividad si quieres. Vale, ahí vamos, a ver si la puedo compartir. Tengo que tener mucho cuidado que no se nos cierre por la grabación, digo, ¿eh? Yo les voy no tengo que compartir todavía, esperen. Primero les voy a pasar un código. Vamos a hacer una actividad no sé si conocen, unos como murales, no murales, son, miren, bueno, primero lo vamos a probar y después les voy a mostrar el detrás de escena, ¿sí? Para que por ahí alguien que no conozca, por ahí algunos lo conocen, le pueda interesar usarlo para sus clases también. Es una herramienta gratuita que a mí me gusta mucho, me sirve mucho, probablemente hayan visto a nosotras mismas trabajar con esto. Están viendo, ¿no? Si miran, si entran con este código QR o pueden entrar en una pestaña de la misma computadora, si está en computadora o desde el celular, ¿no? En esta Google Club, ¿sí? Si ustedes entran a Google, así, wooclap.com, y ahí les va a pedir un código. El código es este que está acá, que es SIEDUNPAM, y cuando entren, en cuanto yo lo habilite, se va a habilitar una pregunta, ¿no? La pregunta que les va a aparecer es esta: ¿qué no sabía y ahora sí en relación con el CIED? Esta es la primera pregunta. Son 3 preguntitas que vamos a hacer. Las próximas son más cortas. Pero esto, la idea es que ustedes vayan poniendo ahí lo que se les ocurra. Avísenme si pueden entrar
y empiecen a responder, y los vamos a ir viendo acá. A ver, voy a probar yo también. Vero, ¿querés poner de nuevo el código? Sí, lo que va, está acá arriba, miren. ¿Lo ven? ¿O lo veo yo sola? Dice acá, vaya a No, Google, sí, sí. y arriba de todo tienen cuál es la aplicación, digamos. No, no hace falta descargarse nada, pueden entrar desde internet. Bien, ahí dicen que funciona bien. Y ahí les tiene que pedir la clave, ¿no? Iniciar sesión tienen que poner. Van a Google, iniciar. Ahí está, alguien ya lo logró. Muy bien. 4 ya lo lograron, o la misma persona lo hizo 4 veces para que nosotras nos quedemos tranquilas. Mentira. Bien, o sea que ahí está apareciendo esto, ¿no? Que existía como no, que existía es lo que no sabían. Que estaba reglamentado, bueno. Fíjense que lo podemos poner así como lista o como cuadrícula, cuando lo podemos ver. Y yo veía, había algunos grupos que ponían esta idea de, por ejemplo, hacer test rápidos de cosas, ¿no? Aparecieron un par de grupos. Hacer test rápidos de lectura o de algo que se sabía, algo anterior o algo como para por ejemplo, conocer qué saben los y las estudiantes de un tema o qué se acuerdan de lo que pasó la semana pasada. Y rápidamente uno tiene el paneo de en qué situación está. Bien, entonces en general no sabían ni que existían o que estaba reglamentado. Herramientas, este quedó cortado, no sé si acá está. Herramientas que dispone para la educación a distancia, bien. Vamos a ponerlo como listas, así aparece mejor. Me permitió mayor individualización en aprender y ofrecer la reglamentación. Bueno, fíjense, estaba también reglamentada la educación a distancia en nuestra universidad. No tenía conocimientos, que estaba normatizada, no tenía todas las actividades de las facultades. Hay facultades que todavía tienen que adaptar su reglamento porque en general ya lo tenían, alguna no, pero en general ya lo tenían. Lo que pasa es que con este cambio tienen que volver a adaptarlo. Pero las facultades que tienen las áreas de educación a distancia, que desde hace un tiempo tienen todas en realidad, tienen salvo la más nueva, ¿no? La de salud, pero tienen eh, una normativa para la opción. No conocía las actividades que existían, no sabía su creación y de tantas herramientas. Bueno, muy bien. Si quieren, fíjense entonces, esto nos sirve a nosotros también para saber en qué están. Eh, no sabía que existía directamente y con mayúscula. O sea, ahí tenemos. Fíjense que esto es anónimo, entonces también permite que uno ponga lo que le parece sin sentirse, no lo digo tanto por ustedes, pero lo digo para sus estudiantes, sin sentirse preocupado de decir lo correcto. Bueno, esto del reglamento, que no sabían y lo valoran, buenísimo. Discusiones del alcance y de nuestra universidad. Bueno, la red de referentes. Eso, la red de referentes para nosotros ya vieron en el artículo, pero para nosotros es fundamental porque es el órgano que permite que circule entre todas las unidades académicas, ¿no? Encima, en espacios tan grandes, tan complejos institucionalmente, con tantas docentes, tantas carreras. Entonces funciona muy bien esa referencia. Qué bueno que lo mencionas. Bueno, eh, sí, bien, ¿no? Que fueron conociendo como el sentido, cómo funciona, cómo se vincula con la opción. Bueno, bien. Sepan también entonces que el área está cerquita para lo que necesiten y que las áreas de educación a distancia de cada unidad académica, porque todos los coordinadores de todas las unidades académicas, la verdad que son gente maravillosa, que trabaja muy bien, que sabe mucho de la opción pedagógica y que están interesadas en que funcione, que mejore, ¿no? Que se potencie.
Nosotros ya les dijimos, igual les vamos a insistir, porque seguramente van a continuar con el próximo curso, que para noviembre-diciembre va a haber un encuentro de docentes sobre la opción pedagógica a distancia, sobre la inclusión de tecnología y la opción pedagógica a distancia, así que seguro vamos a contar con ustedes ahí participando, a lo mejor también estimulados por lo que van a producir en el curso. Bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta, si les parece. Esta va un poco más volada, porque bueno, vieron que nosotras somos un poco voladas, y es esto. Si el CIED fuera un color, atente que acá lo que nos gustaría es que es una palabra, ¿no? Porque es un color, y vamos a ver si lo podemos presentar como una nube de palabras. Entonces, ¿qué color le darían al CIED? Al curso CIED, perdón, no al CIED, al curso CIED. Acá falla, porque tendrían que ponerlo del color, ¿eh? Ahí vamos a ver si estamos. Ahí nos falla la inteligencia artificial o algo, no sé qué, que nos ordene, porque parece un juego de esos, ¿vieron? Que te pone el color en otro color a ver qué decir. ¿Puede eliminar la respuesta, Vero? Y Te puede poner otra si eliminar, quisiera, no. no, No sé, no. no se puede. Porque incluso puedes mandar más de una. Se puede configurar para que manden una sola, pero es difícil, porque Ah, podés mandar más de una. Ok, claro, porque al no estar identificados los usuarios, pero me parece que hay una configuración que yo no la uso para que no puedan mandar más de una. claro. Bueno, entonces ahí, eh, bueno, algunos están contestando la anterior, quedó como con la consigna anterior, pero no importa. Tenemos mucho verde, púrpura bastante, miren, rojo, rosa, naturaleza. Bueno, ahí alguien escribió, a ver, miren, si lo ponemos, vamos a suponer que pasa eso, entonces podemos ver en lista. Púrpura a mí me suena que alguien votó muchas veces, ¿no? Pero bueno, el verde, la naturaleza, la continuidad, fíjense eso que no entendíamos, si lo ponemos en esta otra forma, el verde con el corazón, no conocía que este tipo de herramientas se encontraban reglamentadas, de posibilidad amplia. Bueno, ese quedó del anterior. Bueno, y vamos ahí entonces con estos colores primaverales que nos dan en esta, no lo podemos ver en la 9 palabras. Vamos a lo siguiente, que también la idea es que pongan una palabra, así lo vemos en la nube de palabras, ¿sí? Pero la pregunta es que traten de representar el curso CIED con un objeto que te esté llevando. O sea, ¿qué es lo que se llevan del CIED? No lo que ya sabían. Ustedes sabían, muchos sabían mucho, evidentemente, de esto. Evidentemente, ¿por qué? Y porque son docentes, porque venían estudiando, porque habían aprendido justamente para hacer. Así que eso, bien, ahí va amistad, vamos con la 9. Traten de votar una sola vez o dos, para que no se nos... por ahora tenemos amistad. Una gran amistad, bien. Bien, bueno, ahí vemos todo esto que se lleva, ¿no? Porque esto también, que tiene que ver también con la pregunta, bueno, los dejo que están, que siguen ahí moviendo. Un libro ahí, a ver los que pusieron más los objetos. Un libro, caja de sorpresas, formas de trabajo, herramientas, Puerta abierta, libro abierto, emociones, martillo. Ay. muy interesante. Cerebro, pares. Así que está bueno también. Interesante el peso del trabajo grupal, ¿no? Porque la mirada de la amistad, del estar acompañados, de la colaboración, que no parece como colaboración, pero sí como amistad, como amor, como, ¿no? Como un espacio de encuentro. Y también reconocer en el otro por ahí.
En este caso no trabajamos con propuestas que se centraran en, en los problemas que trae la enseñanza, ¿no? Nosotros trabajamos sobre una construcción, pero no pusimos el foco en problemas y que entre los problemas podamos discutir. Sí, Sol, ¿querés decir algo? Estamos juntas con Sol, soy Carla. Bueno, Carla. Sí, Verónica, no, pero ahí tengo un problema, porque nosotras somos la de las cajas, la de la puerta abierta. La consigna dice un objeto, porque nosotras pensamos en cosas que no eran objetos, pero decía un objeto, no otra cosa. Digo porque la consigna no fue interpretada por todos igual y en eso tenemos que ser claros para que todos entendamos. Para mí hay cosas ahí que no son objetos. Perdónenme, porque después yo le pido a mis estudiantes que contesten lo que se les pregunta. Así que Está hago la perfecto, yo reflexión. pensaba lo mismo. O sea, a nosotros se nos ocurrieron muchas cosas interesantes que nos llevamos, pero no eran objeto. Entonces dijimos, tratemos de buscar algo que sea una cosa tangible y que podamos entonces ponerle y que represente algo de lo que nos pasa. Nada más era ese comentario pavo. Carla, yo quiero decir que así estaba pensando, pero bueno, estamos cerrando el curso, el encuentro sincrónico, no quería hacer, pero también hay algo en cómo está formulada que evidentemente no quedó. Sí, no, pero lo digo también, lo traigo Para también como un salvarte. chiste, ¿no? Sí, Sí. es como porque No, a todos nos pasa, a nosotros pero también es nos verdad. pasa, mira, y también con lo que hay, después uno tiene que seguir trabajando. O sea que hay que recuperar lo que está puesto en la nube y seguir para adelante. Tal cual. Sí, porque además también hay algo que es verdad que no estamos acostumbrados, este tipo de procesos, lo del color también, no aparecían solo colores, bueno, pero este tipo de juegos, digamos, de ponerlo en un objeto, de ver por dónde, ¿no? Porque requiere una representación distinta, como una construcción que no es habitual. Entonces, seguramente ahora después de esto, o si hubiéramos intervenido de alguna manera para plantearlo, si hacemos otra pregunta, acá hay muchos factores sorpresa también, porque está esta herramienta que muchos no la conocían. Bueno, pero es verdad que la idea vamos a ser mala, que no queríamos, ¿viste? Porque no nos gusta, y menos a esta hora de la mañana, después viernes, no vale la pena. Pero bueno, es verdad, por eso recuperé lo que sí traté de hacer, un poco como guiño, para no bajar línea con quienes por ahí se confundieron con la consigna o no encontraron y quisieron poner otra cosa. Decía, bueno, voy a leer solo las que están dentro de lo que corresponde. Entonces es como un premio encubierto a quienes lo hicieron bien. Entonces ahí, pero bueno, después también leía las otras porque también estaban lindas. Bueno, caja de herramientas, entonces, caja sorpresa, mucho de cajas, ¿eh? Puertas eh, abiertas, bueno, sí, cerebro, martillo, caja vuelve a aparecer. A veces lo que hacen las 9 palabras es que si no escribís exactamente igual, te lo separa, ¿no? Pero a lo mejor caja que debería quedar computadora. eh, Amor, no sé si es un objeto, ahí ya empezamos, estamos en una zona gris, no sé Carla cómo lo quiere considerar, pero Carla y Sol, que están ahí muy atentas y muy bien. Bueno, formas de trabajo, está buenísimo. Bueno, esto entonces, pueden seguir un poquito más. Yo mientras les quiero mostrar entonces esta herramienta para que la vean, pero hay muchas opciones de pregunta. Digo para que se la lleven también como posibilidad para usar, ¿no? Pero hay. Ahora vuelvo a mostrar las anteriores. Les quedan, además, las respuestas quedan, las pueden bajar en una planilla se las devuelve. Pero bueno, tipo test, tipo nube de palabras, pregunta abierta, de estructura, estas nuevas, no sé, no las conozco. Bueno, va apareciendo todo el tiempo cosas nuevas también para decirlo. Ayer probamos una con Ceci La Rueda que no la terminamos de entender, pero parecía muy interesante. Pero bueno, encuestas, temporizador, uno puede poner tiempos para que pasen cosas. Digo en esto que ustedes decían de evaluar. Pueden vincularlo con diapositiva, pueden subir una diapositiva y hacer preguntas o trabajar con eso, lluvias de ideas, combinar, buscar en la imagen y decir algo, o tocar algo. Bueno, todas estas opciones las tienen y se siguen incorporando. La verdad que está buena. Es o sea, tiene una versión de pago que te permite algunas cosas más, pero fíjense que esto lo hicimos perfectamente. Yo la vengo usando, veíamos ayer en todas las actividades que teníamos, empecé a usarlo justamente en marzo del 2020, justo en una maestría en humanas.
y bueno, lo venía usando desde ahí justo antes de la pandemia, ¿no? Quedan las respuestas, uno las puede levantar para mirarlas, sobre todo pensando en eso, ¿no? En las clases que damos, con las distintas formas. Les quería mostrar cómo quedaba la nube al final. Bueno, es una herramienta comercial, hasta ahora nunca pidió un centavo, salvo que quieras usarla como más compleja o más tiempo o más usuarios. Tiene un alcance, no me acuerdo cuántos eran, pero son bastantes como para que respondan. Hay que chequear esos los números. ¿Dónde estaba? Acá. Quiero mostrar cómo quedó entonces nuestra nube. A ver si le agregaron más objetos. Ven, acá están las 3 preguntas que hice, que uno las puede ir mostrando en distintos momentos. O puede ir haciendo puede incluso ir preguntando cosas estadísticas mientras da una clase más expositiva y hacerla un poco más dinámica. Bueno, acá estaría ya más cerradito nuestra propuesta fallida, fallida pero hermosa, porque dicen cosas muy lindas, así que igual nos quedamos muy encantadas de lo que pudieron poner. Bueno, no sé si quieren comentar algo, decir algo. Les vamos a contar un poquito cómo es. Tenemos 2 cosas más para hacer, para cerrar, y después si quieren lo que haya quedado. Pero tenemos 2 cosas más para hacer. Una es contarles cómo es el trabajo práctico del curso, que va muy en línea de lo que hicimos. No es un trabajo descolgado, que es otra cosa, sino que viene con lo que vienen trabajando, lo pueden hacer. Así que vamos a insistir mucho en que traten de hacerlo pronto, ¿sí? Tienen una semana para hacerlo, en principio. Si después necesitan un poco más de tiempo, nos avisan, pero es algo muy concreto, muy acotado y muy vinculado al anterior. Ahí, como van a ver en la consigna, sí, no sé si está para compartir, que va a estar en el campus igualmente. Nosotros entendemos que la producción grupal es súper valioso, es importantísimo trabajar en colaboración para producir, que es todo lo que vienen haciendo. Los procesos colaborativos generan aprendizajes que, como les decía antes, no controlamos los docentes, pero que generan mucho aprendizaje. No es necesario saber todo lo que pasa en cada grupo. No es que no es necesario, es que es imposible, ¿no? Aunque fuera necesario, sería imposible. Entonces uno puede apoyarse en lo que sucede en los grupos y después recuperar de algún modo para hacer devoluciones grupales, sobre todo en esos cursos tan masivos. Cuando uno tiene 10, 20, 30 alumnos, puede hacer otro tipo de procesos, pero cuando son muchas, entonces puede apoyarse también en lo grupal. Pero aunque no fuera ese sentido, está bueno generar trabajos colaborativos, porque las profesiones se desarrollan en colaboración. Es muy raro que haya una profesión absolutamente individual y solitaria. Pero aunque la producción grupal potencia y uno aprende y demás, estamos viendo tu WhatsApp antes de que veamos algo inadecuado. Ahí está. Lo que también sabemos es que los aprendizajes son individuales. Uno no aprende lo mismo que el compañero, aunque trabaje en el mismo grupo, aunque hagan lo mismo, aunque estudien juntos, ¿no? Aprende distinto, aprende otras cosas, focaliza en una cosa o en otra, recuerda de maneras distintas, tiene estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, queremos pedirles que cada uno, y como una nueva vuelta, ¿no? Lo que fuimos haciendo con ellos, empezaron individualmente, trabajaron en pequeños grupos, después hicimos comentarios sobre las producciones de todos los grupos, podían ser individuales, pero ahora lo que les pedimos es que cada una, mirando su propia práctica, mirando su participación en un grupo, en un equipo, aunque su compañera o compañero de equipo esté trabajando acá, deberían ser cosas diferentes lo que generan. Entonces lo que les pedimos es que redacten un texto de 200 o 300 palabras, puede ser en cualquier forma, ¿no? Decían, bueno, podría ser un punteo como ya hicieron, pero podría ser también un párrafo o otra forma, con algunas ideas que tienen en cuenta, o una idea que les resulta mal, que les haya, que sea algo que realmente a ustedes les sirva para pensar y que no sea cliché, ¿no? O que no sea algo que ya supieran. O si es algo que ya saben, agréguenle algo que les modifique. Como si fuera casi un recordatorio para cuando planifiquen el año que viene, el próximo cuatrimestre, ¿no? Bueno, a ver, me tomo una nota para antes de ponerme a planificar
me la voy a leer, no me la quiero olvidar, ¿no? Como casi como si fuera un mensaje. Por eso, lo que ya saben y ya hacen, no sé si es lo mejor, porque eso ya lo saben, ya lo hacen. ¿No? Que sea un poco entre acreditar, pero más que para acreditar, porque la verdad que lo que queremos es que mueva el curso. Si ya lo sabían, no es lo más valioso. Es algo que puedan como incorporar o que puedan haber pensado a partir de lo que vieron. Cortito, 200 a 250 palabras. Eh, una referencia, ustedes saben, es casi un resumen de un artículo, pero bueno, trabajaron un montón. La verdad que estamos súper contentas, súper, vamos a decirlo, también sorprendidas por la participación, por la onda, por el interés, por el movimiento que se generó en los grupos. Eh, Así que bueno, esta es la consigna, es la idea para producir. Eh, es flexible, pero sí cada uno tiene que hacer esa presentación con esta lógica que está ahí planteada. Y la entregan ahí en la tarea. El tiempo para entregarla es la semana que viene, justo antes de que termine, digo, de que termine, sí, que termine este curso, pero que empieza el que sigue y están al día, porque todos ustedes están anotados en el trayecto, como para hacer la presentación. Hacemos como en los medios, ¿vieron? A ver si engancha más y les da más ganas. Lo de terminar en la semana que viene está buenísimo para que den continuidad directamente, no se frenen, sigan avanzando. Y lo de hacer un trabajo tan cortito también tiene que ver con que podamos, que puedan cerrarlo realmente. Cierren el curso y arrancan con el que sigue y casi, ¿no? Sin darse cuenta, ya están metidos y ya cuando se quieren acordar ya pasaron 2 de los 4 trayectos. Bueno, Ana, ¿querés comentar? ¿Se me fue? No, ahí está. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. No, lo mío es simplemente pasar a saludarlos porque, bueno, lo voy a estar esperando la otra semana para comenzar con el segundo curso del trayecto, que es diseño de escenarios educativos, pensando en las mediaciones para enseñar y aprender. La idea es nada, comentarles simplemente que nos vamos a centrar justamente en esto de, bueno, cómo integramos los recursos en nuestras propuestas, las aplicaciones, todas estas cuestiones que nos ayudan a mediar los aprendizajes, la enseñanza y el aprendizaje. Más que nada pensándolo en que no es solamente, no se trata solamente de integrar recursos y demás, sino que qué sentido tienen en nuestras propuestas. Entonces, bueno, la idea sería justamente encontrarnos durante el cursado del próximo curso para poder pensar en nuestras propuestas de enseñanza, para poder pensarlas y cómo integramos esos recursos para que tengan un sentido realmente, a ver, que nos ayuden a construir, a dar un sentido de crecimiento justamente en nuestras propuestas y que no sea solamente la integración del recurso porque sí, nosotros siempre decimos que podemos integrar recursos, podemos pensar en recursos, en aplicaciones para nuestras propuestas, pero tenemos que pensar justamente, bueno, desde el sentido didáctico, qué nos va a aportar en ese proceso que estamos proponiendo que nuestros alumnos lleven adelante. Bueno, en ese sentido vamos a trabajar con varias cuestiones, como por ejemplo vamos a abordar un poco sobre educación a distancia, los escenarios híbridos, vamos a pensar en herramientas específicas. Estaba viendo que las chicas ya les están mostrando mientras van trabajando herramientas específicas justamente para trabajar. Y justamente la idea es esa, poder ir abordando los distintos contenidos y a la vez ir pensando en herramientas que nos vayan sirviendo para las propuestas propias. Así que bueno, nada, la teoría va a ser justamente trabajada a través de distintas herramientas que esperamos que les gusten y que después puedan recuperar en las propuestas propias, obviamente. Y bueno, vamos a pensar desde el sentido transmedia de, de la didáctica, justamente la integración de todas las herramientas y los recursos, y esperamos que, bueno, nada, que les guste mucho y que se entusiasmen también. El cursado es de 6 semanas, así que vamos a tener un poquito más de tiempo, pero también hay un poco más de contenido teórico, así que bueno, nada, los esperamos. Eh, Nada más que eso, porque no voy a seguir mucho más ahora. Bueno, sin spoilear más que ya Por basta. eso, si no, ya empiezo a decir. Claro, ¿no? Ahí, Ya empieza el curso. Ana, Analía ya empieza el curso ahora mismo, ¿no? Sí, No la por dejes, eso, no la dejes, no la ya dejes. está. Sí, Ana, ahí preguntaban en los comentarios si ya tenés definidos los horarios de los encuentros sincrónicos o, bueno,
algo No. de esa cuestión. Bien, No, perfecto. no, todavía los horarios no, los horarios no. Seguramente, muy posiblemente van a ser de mañana porque, bueno, son los horarios que yo tengo, pero todavía no tengo el día exactamente. Bien, De todas perfecto. formas, todo va a quedar grabado, o sea, si hay encuentros va a quedar grabado. El trabajo está muy basado en la plataforma y en las actividades que vamos a ir haciendo, no es que, digamos, que el encuentro es obviamente la cuestión que por ahí abordamos más teóricamente y demás, pero la idea es trabajar mucho en la plataforma y en actividades, así que bueno, en eso quédense tranquilos que va a estar todo subido y todo bien ordenado. Bueno, gente, hasta acá entonces el curso queda, vamos a seguir un poquito en la plataforma, haciendo alguna devolución, como decíamos antes, pero ya vayan proyectando esos trabajos. Después, entonces la idea es que justo el día anterior, digamos, yo, si fuera usted, si hoy tienen un rato y estuvieron leyendo además, porque la verdad que estuvieron leyendo las devoluciones, ahora no sabes la capacidad de producción de este grupo. Trabajaron muchísimo en grupo y hicieron cosas, bueno, después las vas a poder ver también, pero aprovechen ese impulso y pónganle la marca personal. O sea, ahora lo que uno acuerda con un grupo es una negociación, lo que uno se lleva de esa negociación es, bueno, me convenció en esto, o yo estoy pensando más en esto otro que era medio lateral. Esto era medio lateral, no eran las preguntas que nosotras mandamos unas preguntas organizadoras. Bueno, ustedes por ahí tienen otras preguntas. Por ahí lo quieren convertir en una pregunta, por ahí en vez de armar un punteo es una pregunta de cómo resolver un problema que tienen. Entonces tiene que ver, a lo mejor casi que es más adecuada a eso, ¿no? Como para pensar la producción. Lo podemos poner en la consigna como una alternativa para no repetirse. Si ustedes sienten que es muy lo mismo que lo otro y no tienen algo para poner que sea distinto, porque bueno, ya está dicho, ya lo discutieron. Entonces a lo mejor es una pregunta de cómo eso llega a la propia clase, porque bueno, queremos hacer video para los teóricos, pero resulta que el titular de la materia no soy yo y los teóricos los quiere hacer de otra manera, los sostiene presencial, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer qué cosas para modificar eso? Entonces, ahí vamos a agregar como dos alternativas. Una es la que ya está planteada y otra que sea a modo de pregunta, pero pregunta como inquietud, ¿no? Que a lo mejor no tiene respuesta, que a lo mejor avanza con una prueba de algo que después, o cómo construir esos recursos, esos videos, esos objetos en el marco de las propuestas, ¿no? Verónica, la verdad que yo te agradezco. Nosotros en el grupo nos juntamos, hicimos un aprendizaje colectivo y la verdad que fue sumamente gratificante porque también estuvimos con lo que justo vos estás diciendo de buscar otras alternativas de aprendizaje para que el estudiante, cómo llega desde, ponele un ejemplo, nosotros que somos desde la enfermería, ¿no? Un procedimiento, cómo llega primero con la teoría, después le hacemos un algoritmo, después una lista de cotejo y después, recién propiamente dicho, hacer el procedimiento. O sea, esas 4 partes forman ese aprendizaje de ese tipo de procedimiento, que es lo que estábamos charlando ayer, cuando justo estábamos leyendo sobre las teorías, sobre la educación a distancia, que a nosotros, personalmente a mí, que yo vengo del interior, para nosotros es muy importante la educación a distancia porque es la única forma de mantenernos informados, capacitarnos constantemente y no quedarnos atrás. Entonces, uno empezó hace muchos años, de a poco, y para mí eso hace a la inclusión de cada una de las personas que tienen el deseo de formarse, ¿no? Sí, muchísimas gracias, claro, porque es eso, la idea es esa, es esto que estás diciendo, ¿no? En algunos de los grupos o por ahí las conclusiones que arribaron, no funciona lo que estás diciendo porque están mirando, por ejemplo, porque son de humanas o de otra, ¿no? O con otra forma que disciplinar, incluso dentro de la carrera de humanas o dentro de las carreras de enfermería, también hay como diferentes matices, formatos, que a veces son disciplinares y a veces no son solo disciplinares. A veces es eso, la carrera se empezó a desarrollar en territorio y está en 3 sedes y resulta que no están pudiendo venir. Y entonces, ¿cómo se continúa? O tenemos materias más prácticas, entonces estamos trabajando bimodal, pero las materias prácticas, los laboratorios no se pueden. Bueno,
eso es ya la propia impronta, independientemente en qué grupo trabajaste, las discusiones y lo que dicen los libros, lo que dice Magio, lo que dice León, lo que dice cualquiera de los textos. Bueno, ¿cómo se traduce en mi experiencia? Entonces, es importante dialogar con esos conceptos porque te está mostrando también una construcción teórica que por supuesto sirve y enriquece, pero cómo se pone en juego en lo mío. Y lo mismo en las discusiones grupales. Cómo eso que acordamos, bueno, hay que probar, hay que no sé qué, pero bueno, ¿qué voy a probar yo? A lo mejor pueden poner incluso, yo les voy dando ideas para el trabajo, a lo mejor pueden decir, bueno, algo que quieren probar, entonces intentar, queremos probar quiero probar hacer un podcast con mi equipo y entonces planteo esto, 4 capítulos con estas características. Entonces, poner algo en torno a eso, como esa producción de ese objeto, como idea para el año que viene, que sea algo que les sirva para el año que viene, que esté en sintonía con lo que vimos, o voy a proponer usar el aula híbrida, que algunos decían que estén accesibles, que pueda ser como, bueno, no lo decían así, pero que pueda ser simple acceder a esos espacios. Bueno, voy a probar a hacer todas las gestiones para tener el aula híbrida, para intentar tal propuesta, ¿no? Que incluya algunos estudiantes presenciales y otros remotos, por las características de la materia o de los estudiantes o lo que sea. Eso, por eso podríamos el texto que sea del tipo que sea y sobre todo que sea un mensaje que a ustedes les sirva, ¿no? Que esté en sintonía con todo lo que hablamos, pero que a ustedes les sirva. Puede ser algo como muy puntual o algo más general de la propuesta o de alguna producción en el marco de la propuesta, donde se justifique si va a hacer el podcast, que tenga sentido, ¿no? No ser un podcast de la primavera si no tiene nada que ver con lo que yo enseño. Por ahí la primavera tiene mucho que ver con lo que yo enseño. Bueno, eso. Bueno, si quieren agregar algo, si no, siendo casi las 11, o sea que justo 1 hora y media, perfecto, entre que entramos y empezamos a charlar, una vez más transparentar lo que hicimos, ¿sí? Volver a pensar el sentido de toda la propuesta integralmente, esa idea de empezar cada uno, ponerse en un grupo y volver con este cierre, con este trabajo final, volver en uno, ojalá que sea sabiendo un poquito más, habiendo pensado algunas cosas, teniendo una lectura hecha y una pendiente a lo mejor, o profundizar en la lectura porque la hicimos un poquito rápida y nos parece que hay cosas que me las marcamos para las vacaciones, que después nadie puede leerlas en las vacaciones tampoco, pero es una proyección también. Cerramos, ¿les parece bien? ¿Cuándo comienza el próximo curso y cuándo nos avisan por mail? Ahí tenemos a Analía y a Ceci para avisar. El curso comienza el 3 de octubre. La semana que viene seguramente vamos a estar enviando a prensa, va a salir por difusión, un poco para comentar también que se desarrolló este curso y para avisar del inicio del nuevo curso, y seguramente también se les enviará a todos por mail el aviso para que estén atentos. Ustedes no tienen que hacer nada porque nosotros los vamos a matricular a todos automáticamente en el aula virtual del nuevo curso, así que simplemente se les informará que el día 3 dará comienzo al curso. Así que ustedes quédense tranquilos que todo depende de nosotros ahora. Muchas gracias, chicas, muy amable y la verdad que estoy muy feliz por todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Todo este año. Ha sido muy enriquecedor para nosotros. Gracias por los comentarios y por todos los esfuerzos para enseñar y aprender y enseñar. Bueno, un abrazo. Muchas gracias a todas. Buenas vacaciones, de vacaciones, buen fin de semana, yo estoy apurada, cuídense mucho y eso, disfruten el fin de semana y escriban esto, así ya cerramos el asunto. Les mandamos un abrazo enorme, gracias por todo.